Buenos días a todos, buena jornada, buenos días, buenas tardes, buenas noches, para cuando me escuchen. Antes que nada, que tengan una muy buena semana, una buena semana en Pascua, en familia, con amigos. Obviamente que cada uno en su casa, ¿no? Porque estamos en cuarentena y hay que cuidarse, pero bueno. Hoy lo que vamos a ver es el comienzo de la unidad número 3, que corresponde con trastornos circulatorios locales. Vamos a ver el concepto de enema, algunas alteraciones como hiperemia, congestión, conceptos básicos con respecto a la hemostasia, ¿sí? Para a partir de la próxima clase ver algunos trastornos ya en base a la hemorragia, ¿no? Cabe aclarar que lo que podemos observar en esta imagen corresponde a la distribución de los líquidos corporales. El 60% del peso corporal nuestro corresponde a agua. 2/3 de esta agua son intercelulares y el resto se encuentra en el compartimento extracelular, sobre todo a nivel del intersticio o tejido intersticial. Quiere decir el tejido que está localizado a nivel entre las células. ¿Estamos? Solo un pequeño, solamente un 5% del agua corporal se va a encontrar en el plasma sanguíneo. Lo que es fundamental que comprendemos esto, que tengamos en cuenta esto, ¿sí? Para entender de los procesos que vamos a ver a continuación, como edema. Partiendo con esto, la pregunta es, ¿qué es el edema? El edema, como tal, como definición, es el acúmulo de líquido a nivel intercelular, ¿sí? A nivel del intercelular, es decir, a nivel del intersticio, hay un acúmulo de líquido. Cabe aclarar que esto a nivel fisiológico, ¿sí? Que esto ya lo vieron, pero de manera de repaso, tenemos elementos fundamentales, como por ejemplo el vaso sanguíneo y los vasos linfáticos. Dos elementos aparte importantes de la presión hidrostática y la presión colosdosmótica del plasma. ¿Quiénes son los elementos fundamentales que regulan la presión colosdosmótica del plasma? Son las proteínas, son las albúminas. Recuerden que las albúminas son una de las proteínas más abundantes, o corresponden casi a la mitad de las proteínas del plasma. Y la presión hidrostática la va a estar regulada sobre todo el volumen del líquido que se encuentra en los vasos. Si podemos ver, tenemos en rojo y en azul. La presión hidrostática va a tender a hacer salir el líquido desde el vaso hacia el tejido intersticial. Y por el contrario, la presión colosdosmótica en el extremo venoso va a generar que este líquido ingrese al vaso, ¿sí? Que se mantenga dentro del vaso e ingrese. Fíjense que, si podemos ver acá, puede quedar un pequeño excedente líquido a nivel del intersticio, en relación que generalmente la presión hidrostática presenta un plus con respecto a la presión colosdosmótica, y que ese líquido va a ser dirigido o va a ser absorbido a nivel de los vasos linfáticos. Estos vasos linfáticos van a devolver todo este líquido, ¿sí? Este excedente, ese pequeño excedente en condiciones normales, a la circulación normal a través del conducto torácico. Por lo tanto, es fundamental entender de presión hidrostática, entender de los factores que pueden alterar la presión colosdosmótica. Recuerden, ¿quién regula la presión colosdosmótica? La albúmina. Por lo tanto, para que vayamos entendiendo, si hay un aumento en la presión hidrostática, el líquido va a tender a salir, ¿sí? Si hay una disminución de la presión colosdosmótica, ¿qué va a pasar con el líquido? Va a tender a salir. ¿Estamos? Entonces, como dice acá, edema en la acumulación anormal de líquido en el espacio intersticial o en cavidades corporales. Cavidades corporales, como ya vamos a ver adelante, como en el peritoneo, ¿sí? A nivel torácico, que se genera hidrotórax, entre otras que ya vamos a ir mencionando. El edema se puede clasificar de acuerdo a distintos parámetros. Vamos a tener un edema, obviamente todos nos hemos golpeado, hemos sufrido un trauma, eso nos genera un edema inflamatorio. El edema inflamatorio es edema rico en proteínas debido a un aumento de la permeabilidad del endotelio,
¿sí? Que lo vamos a ver más adelante. Ahora no es el tema de esto. Pero el edema inflamatorio, como le dije, rico en proteínas, se le da el nombre de exudado. Versus el edema de origen no inflamatorio, que es lo que vamos a ver sobre todo, que se denomina transudado. El edema no inflamatorio, que se denomina transudado, se caracteriza por poner muy pocas o casi nulos proteínas, porque no hay una alteración en la permeabilidad muscular como en el edema inflamatorio. A su vez, este se va a clasificar como localizado o generalizado. Generalizado se da el nombre de anascara y localizado como puede encontrarse, por ejemplo, a nivel que le dije recién, las cavidades corporales como hidrotórax, hidroperitoneo o ascites. Fíjense acá, esto es lo que se denomina ascitis, ¿sí? Generalmente esto se ve afectado, se observan pacientes que han desarrollado, sobre todo pacientes obviamente asociados, perdón, a trastornos hepáticos, uno muy frecuente asociado al consumo excesivo de alcohol y crónico, pero tengan en cuenta que esto también se puede deber a alteraciones hepáticas, ya sea debido a hepatitis, ¿sí? No solamente por alcohol, la hepatitis virósica. Lo que podemos observar acá, ¿sí? A nivel este edema periorbitario, que es característico en aquellos pacientes que tienen trastornos, trastornos renales, entre otras causas. Entonces, como le dije, vamos a tener las causas de edema, se va a deber sobre todo a un aumento de la presión hidrostática, puede generarse una reducción, una reducción de la presión colosdosmótica del plasma. ¿Por qué se puede haber una reducción de la presión colosdosmótica? Le dije que esta presión colosdosmótica la rigen las proteínas, la albúmina. Por lo tanto, si hay una menor producción de proteínas, de albúmina, o la pérdida de estas, obviamente habrá una disminución de la misma. ¿Qué va a llevar aparejado esto? Un aumento de la retención de sodio-agua. Tengan en cuenta que el aumento de la retención de sodio-agua, sobre todo se va a dar debido a la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, una de las causas principales que va a generar esto. Esto es un mecanismo fisiológico, ¿sí? Pero si se ve alterado, favorece que se aumente la retención de sodio-agua, ¿sí? Al tener sodio se retiene agua. Al retener agua, aumenta el volumen plasmático. Al aumentar el volumen plasmático, que aumenta la presión hidrostática. Por lo tanto, al aumentar la presión hidrostática y el estar reducida la presión colosdosmótica, se favorece el edema. Eso lo vamos a ver más adelante. Otra causa asociada a edema es la obstrucción linfática, que vamos a ver que causa, por ejemplo, factores traumáticos, radiación, aquellos pacientes que le han extirpado ciertos ganglios linfáticos asociados, por ejemplo, al cáncer de mama, van a generar, obviamente se va a ver alterada la filtración linfática, por lo que va a haber un acúmulo de estos líquidos, es decir, edema, debido a alteración linfática. Y la otra causa, como le dije, la inflamación, que la vamos a ver más adelante, que se caracteriza por una alteración o un aumento de la permeabilidad de los vasos con la consiguiente salida de proteínas. Solamente en la inflamación. Y eso se llama exudado. Muy bien. Entonces, aumenta la presión hidrostática, por un lado, a pesar de que tengamos en cuenta que no siempre va a haber una reducción de la presión oncótica o coloidosmótica, puede ser que tengamos concentración de proteína normal, pero lo que va a haber un gran aumento en la presión hidrostática, lo que favorece, como dice muy bien ahí, la salida del líquido hacia el exterior, debido a un aumento en la presión hidrostática. Queda perfecto el dibujito. Este aumento de la presión hidrostática puede ser debido a alteración en el retorno venoso, que puede ser localizada, como por ejemplo una trombosis venosa profunda, ¿sí? Que vamos a ver que este localizado lo podemos ver en una pierna o en las dos piernas, ¿sí? Debido a ese trastorno, una trombosis venosa profunda, o un aumento en la presión venosa, ¿sí? Lo que nos va a dar un edema más bien generalizado,
debido a una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí? Entonces, trombosis venosa profunda nos va a dar un aumento de la presión hidrostática a nivel local, por ejemplo en una pierna, y un aumento a nivel de la presión del retorno venoso, una alteración del retorno venoso debido a una insuficiencia cardíaca, es decir, debido a una menor capacidad del corazón en poder cumplir con sus funciones, ¿sí? De insuficiencia cardíaca va a haber, como dice, congestión, va a haber una congestión en el retorno venoso, va a haber una congestión, ¿sí? Y esto va a generar un aumento de la presión hidrostática a nivel generalizado. Espero estar siendo claro. Ten en cuenta que si tienen dudas, me las pueden hacer llegar, ¿sí? Perfecto. Vamos por delante. Se demoró esto. Ahí va. La insuficiencia cardíaca izquierda. Sí, insuficiencia cardíaca izquierda. La falla progresiva de la función cardíaca del lado izquierdo va a generar lo que podemos observar ahí. ¿Qué están viendo? ¿Qué les parece que están viendo? Un edema pulmonar. Estamos viendo un edema pulmonar debido a la insuficiencia cardíaca izquierda. Cabe aclarar que este edema pulmonar se produce generalmente por un aumento de la presión de las venas pulmonares y esto va a favorecer el paso del líquido de este, obviamente generando este edema, a nivel del intersticio, lo que va a desarrollar disnea y ortopnea. ¿Sí? Disnea es la dificultad para respirar y ortopnea obviamente la dificultad para respirar, generalmente estando, o el concepto implica cuando está el paciente acostado. En esta imagen podemos ver el edema alveolar, ¿sí? Que se observa como una opacidad, eso blanquito, es lo que se ve, lo que se podría decir como radio opaco, una opacidad que se observa diseminada en ambos pulmones. Es un edema de insuficiencia cardíaca izquierda a nivel pulmonar. Pero después podemos ver una insuficiencia cardíaca derecha, por el contrario, en la parte derecha del corazón, que va a generar este edema más bien generalizado. Este edema generalizado podemos ver, fíjense acá el paciente, no estoy señalando nada, acá, que completamente con edema generalizado. Recuerden que edema generalizado le llamamos anascara. En las extremidades, sobre todo, podemos ver, fíjense esto, todo un concepto fundamental desde el punto de vista clínico, que se llama edema con fobia. ¿Qué significa edema con fobia? Quiere decir que uno al presionar con el dedo, a generar cierta presión, genera esta presión como que empuja el líquido del intersticio y se va a generar estas pequeñas depresiones. Eso se llama edema con fobia. Como les dije recién, ¿se acuerdan que había un edema que podía ser generalizado como el que vimos recién, o debido a causas locales? Por lo tanto va a ser una trombosis venosa profunda, lo que nos puede generar esta trombosis venosa localizada en un miembro, por ejemplo en esta pierna. Fíjense la diferencia de volumen, el tamaño de esta pierna versus esta pierna, ¿sí? Vean acá. Lo que generó acá hay un trombo que está ocluyendo, esto que está acá, un trombo que está ocluyendo la circulación a nivel venoso y esto repercute a nivel de un aumento de la presión hidrostática localizada. Como le dije, si hay un aumento de la presión hidrostática, ¿qué se va a favorecer? El edema, en este caso un edema localizado. Vamos para acá, avancemos, que no avanza. Listo. Entonces, edema, como le dije, aumenta la presión hidrostática, se favorece la salida del líquido. Ahora, otra causa es disminución de la presión osmótica o coloidosmótica, que el actor principal de esto, o los actores principales de esto, son las proteínas plasmáticas, fundamentalmente la albúmina. Por lo tanto, va a estar asociado a un trastorno que va a generar una hipoproteinemia. ¿Cuándo podemos tener causas que pueden desarrollar la hipoproteinemia? Por ejemplo, el síndrome nefrótico que va a llevar
la pérdida de estas proteínas debido a un aumento en la permeabilidad de los capilares del glomérulo, ¿sí? Otra de las causas que pueden tener es la cirrosis hepática. Tengan en cuenta que la síntesis de estas proteínas se encuentra sobre todo a nivel hepático. ¿Estamos? Otra de las causas es la malnutrición proteica. Este ejemplo lo vamos a ver más adelante, en la próxima diapositiva, sobre todo la malnutrición proteica, sobre todo asociado a pacientes desnutridos, ¿sí? Miren, pacientes desnutridos, siempre la imagen típica que vemos en África, pero tengan en cuenta que, voy a hablar un poquito de política, no solamente pacientes desnutridos en África, voy a hablar solamente de Argentina. En Argentina, en el último mes, en marzo, murieron 15, no, eran entre 10 y 12 niños por desnutrición en el norte argentino, ¿sí? Para que no siempre veamos solamente la imagen de África como que solamente ellos tienen ese problema. Ahora, ¿por qué se genera en estos pacientes un edema, estos pacientes desnutridos? Siempre vemos como que tienen la panza hinchadita, la guatita, y eso es debido a la falta de proteínas, obviamente que no ingieren. ¿Qué pasa? Se reduce la presión coloidosmótica del plasma, por lo tanto, se favorece el desarrollo de edema. Acá lo que podemos ver, el paciente de la derecha, obviamente debido a un edema asociado sobre todo a alteración en las proteínas del plasma, debido a una alteración hepática, aunque también la ascitis se va a generar por otras causas, como por ejemplo aumento de la presión portal, ¿sí? Pero en este caso está señalado para asociado a la disminución de la síntesis de proteínas en los pacientes con cirrosis. Otra causa que puede generar un edema, obviamente van de la mano, recuerden que somos un todo, hay que integrar, ¿sí?, los conceptos. A mano derecha, la imagen que podemos ver con respecto al edema con fobia, fíjense que genera presión y se queda, ¿sí? Y otro concepto fundamental es la retención de sodio y agua. Esta retención de sodio, obviamente, va a traer aparejada la retención de agua. Generalmente, la retención de sodio y agua la podemos tener debido a la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es un mecanismo fisiológico que va a tratar de aumentar el volumen plasmático, el volumen vascular, mejor dicho, que en ciertas medidas ayuda, ¿sí? Pero en otras medidas, como por ejemplo, si estamos hablando de que hay una pérdida de proteínas debido a una alteración renal, ¿sí?, o debido a una alteración hepática, este sistema renina-angiotensina-aldosterona va a retener sodio. Si retiene sodio, obviamente va a retener agua. Al retener agua, aumenta el volumen plasmático. Esto va a generar aún más, va a aumentar el volumen, o mejor dicho, aumentar el volumen plasmático, va a aumentar la presión hidrostática. Aumentar la presión hidrostática, ¿qué ocurre? Aumenta el edema. ¿Estamos? Generalmente, como le dije, se retiene sal o sodio siempre que hay una función renal esté alterada, asociada a algunas causas como por ejemplo las nefropatías renales primarias y algunos trastornos que reducen la perfusión renal. ¿Qué trastorno va a reducir la perfusión renal? Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca. ¿Sí? La insuficiencia cardíaca, por ejemplo, aquí vimos recién, la insuficiencia cardíaca congestiva, que se va a activar, como le dije, el eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿Sí? En las fases iniciales de esta insuficiencia cardíaca, esto resulta beneficioso debido a que la retención de sodio con la consiguiente adaptación de agua, ¿sí?, asociado al aumento del tono vascular y la concentración de hormona antidiurética, van a mejorar el gasto cardíaco. Al mejorar el gasto cardíaco, al mejorar la función cardíaca, van a mejorar la perfusión renal, ¿sí? Recuerden que a la menor perfusión renal o hipoperfusión renal se activa este eje. En la causa cardíaca, ¿sí?, tengan en cuenta que a medida que esto va empeorando, se va alterando aún más la función de dicho órgano,
se reduce el gasto cardíaco. Al reducirse la función de órgano del corazón, se retiene aún más, aumenta el volumen plasmático. Recuerden que está reteniendo sodio, retiene agua, disminuye la función cardíaca. Al aumentar el volumen plasmático, obviamente se favorece el aumento de la presión hidrostática. Y si se favorece el aumento de la presión hidrostática, ¿qué ocurre? Se genera el edema. Esto es un esquema que podrán encontrar. Ten en cuenta que todo lo que estamos viendo, lo podemos ver, se encuentra en el Robbins. Todo lo que estamos viendo lo tenemos en el Robbins. Ahí les voy a decir el capítulo, que no quiero confundirme. Lo tengo acá anotadito. En el capítulo número 4 de toda esta clase, lo vamos a ver en el capítulo 4 del Robbins de la edición número 9. Entonces, fíjense acá. El edema podemos verlo debido a alteración de la insuficiencia cardíaca, como les mencioné recién, insuficiencia renal, y quiere decir que esto va a generar un aumento de la presión hidrostática, sobre todo, pero también puede deberse a una disminución de la presión coloidosmótica o oncótica del plasma debido a menor síntesis hepática de proteínas, pérdida de proteínas a través del síndrome nefrótico, que hay un aumento de la permeabilidad de glomérulo a nivel renal, por lo tanto se pierden proteínas, malnutrición, como vivimos esos niños o pacientes desnutridos, que llevan a disminución de la presión osmótica del plasma, con lo consiguiente, lo que se favorece la salida del líquido. Otra causa es aumento de la presión hidrostática, que dijimos recién, en aquella insuficiencia renal, sobre todo aquella insuficiencia cardíaca, va a desencadenar el eje de renina-angiotensina-aldosterona, con la consiguiente retención de sodio y agua, lo que favorece el aumento de la volemia. Al disminuir la función renal, la función cardíaca, aumenta el volumen en el vaso, favoreciendo que aumente la presión hidrostática, ¿sí? Con el que la presión hidrostática va a estar determinada generalmente por la presión que genera el líquido dentro de los vasos hacia el exterior. Por lo tanto, aumenta la presión hidrostática, edema. Disminución de la presión oncótica, edema. Otra de las causas, como les dije al inicio de la clase, es debido al daño o la obstrucción linfática. Generalmente estos edemas, debido a alteración linfática, van a ser más bien localizados. Algunas causas que pueden ser inflamatorias por obstrucción linfática, vamos a ver que pueden ser infecciosas, como la filiariasis que vamos a ver más adelante. Esto genera una obstrucción crónica de los vasos linfáticos debido a una fibrosis, ¿sí? Otras causas pueden ser debido a neoplasias que invaden los ganglios linfáticos, por quirúrgicas por resección o por radioterapia. Esta es una obstrucción linfática debido a la filiariasis, que es esta infección va a generar la obstrucción progresiva de los ganglios linfáticos, con la consiguiente obstrucción de los vasos linfáticos, por lo tanto se generan estos edemas, ¿sí? Se genera por la filaria, que es un parásito. No me salía el nombre, filaria. Perfecto. En la próxima diapositiva, que todavía no avanza, ahí está, fíjense acá, postmastectomía, que se eliminan los ganglios y las cadenas de los ganglios linfáticos asociados a este brazo. Obviamente, fíjense la diferencia del tamaño de este a el brazo derecho. ¿Sí? El brazo derecho normal y el brazo izquierdo, que se ve solamente con aumento de tamaño de un edema por extirpación de los ganglios linfáticos. Esto ya lo dije muchas veces, fíjense acá, la fobia en la que se genera la presión a nivel de la pierna, ¿sí? Fíjense acá, estamos. Ten en cuenta que, como les dije anteriormente, el edema puede afectar a cualquier órgano, ¿sí? Pero sobre todo va a afectar el tejido subcutáneo, puede afectar el pulmón, como vimos, y el encéfalo. Vamos un poquito para adelante, que no avanza. Espero que me estén escuchando bien.
Porque me pasó que la otra vez en una clase, estaba dando la clase y en la diapositiva 15 me di cuenta que estaba grabando, pero sin el micrófono. Así que tuve que volver a empezar. Entonces, resumiendo aproximadamente lo que vimos acá de edema. Edema, según su localización, que pueden ser, o en las cavidades que se encuentran, vamos a tener hidrotórax, hidropericardio, ascitis o anascara. Recuerden, anascara era un edema generalizado. Esto que está acá, estos tres primeros, corresponderían a la localización de sus cavidades, y si es generalizado, anascara. Las causas, o sea, la fisiopatológica, puede ser debido a un aumento de la presión hidrostática, como le dije, o una disminución de la presión oncótica del plasma, o también debido a la obstrucción hepática, ¿sí? O retención de sodio y agua, debido sobre todo, como vimos, en alteraciones renales o falla cardíaca congestiva o insuficiencia cardíaca. De acuerdo a su origen, si existe o no aumento en la permeabilidad vascular. Si existe aumento en la permeabilidad vascular, vamos a tener un exudado rico en proteínas, que es un edema inflamatorio, versus un edema pobre en proteínas, que es todo lo que vimos en esta clase, que es un edema no inflamatorio, que es el nombre de transudado, que no hay una alteración en la permeabilidad vascular. Y además, como les dije anteriormente, pueden deberse a alteraciones localizadas o alteraciones sistémicas. Alteraciones localizadas, como vimos, la obstrucción venosa debido a una trombosis venosa profunda en una pierna, va a generar un aumento de la presión hidrostática en una pierna, lo que va a ser localizada en esa sola pierna, versus una insuficiencia cardíaca que va a generar una alteración del retorno venoso generalizado, un aumento de la presión de retorno venoso, va a generar un edema generalizado o debido a una insuficiencia renal. ¿Estamos? Eso sirve como un pequeño resumen de lo que estuve hablándole en toda la clase. Entonces, con respecto a las consecuencias de un edema, pueden tener pequeñas, leves molestias de un edema de un miembro que sea hinchado, por ejemplo, edematoso, o una pierna que sea edematoso, a generar graves consecuencias en el paciente hasta poder lograr la muerte del mismo. Ten en cuenta que generalmente los edemas subcutáneos son importantes, son sumamente importantes. Generalmente se va a ver reflejado a alteraciones renales o enfermedades cardíacas, ¿sí? Muchas veces el edema, tosí pero con el codo, hagan lo mismo ustedes. El edema, el edema subcutáneo, como dije, debido a causas renales o cardíacas, puede también alterar, cuando es sumamente importante, puede alterar tanto la cicatrización de algunas heridas, o puede hasta demorar la resolución de las infecciones. Por lo tanto, es un cuadro sumamente complejo. Ten en cuenta también que hablamos al principio del edema pulmonar. Se asocia sobre todo a la insuficiencia cardíaca izquierda, ventricular izquierda. Ten en cuenta que va a afectar tanto ese órgano como puede afectar, fíjense, si hay un edema pulmonar, ¿qué está pasando? Debido a la causa, no, ya la dijimos cuál puede ser la causa, pero esto afecta a nivel sistémico. ¿Por qué? Porque si este pulmón funciona, empieza a tener alteraciones en su función, la sangre va a contener menores concentraciones de oxígeno. Al tener menores concentraciones de oxígeno, va a haber una suerte de hipoxia generalizada, asociada a una menor función, por ejemplo, una menor insuficiencia cardíaca izquierda, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca asociada a un edema pulmonar, va a haber menor flujo de sangre en los tejidos. Esta sangre va a llegar a menor concentración de oxígeno debido a menor función cardíaca, asociada a un edema pulmonar que hay menor concentraciones de oxígeno. Obviamente esto genera una gran complicación sistémica. Ahora lo que vamos a empezar a ver son los trastornos circulatorios locales. Estos trastornos circulatorios locales vamos a tener dos, que van a ser hiperemia y congestión. ¿Sí? Avanzando con el tema de la clase. Estos son trastornos hemodinámicos. Y ambos, ya sea la hiperemia como congestión, corresponden a un aumento de volumen
de sangre local. La hiperemia como tal es un proceso activo, ¿sí? Es un proceso activo que vamos a, como pueden ver en la imagen, lo que se aumenta es la cantidad de sangre que llega, ¿sí? La cantidad de sangre arterial que llega. Por lo tanto, hay un aumento en el riego sanguíneo tisular. ¿Cómo se va a expresar esto? Debido a un color más rojizo o eritematoso. Puede haber un aumento de volumen, obviamente puede haber aumento de la temperatura en la zona y un aspecto que se va a ver como más húmedo. Esto se puede dar tanto en procesos asociados a inflamación, como por ejemplo que salimos a correr, fuimos al gimnasio y quiere decir durante actividad física. Ten en cuenta que la hiperemia es un proceso más bien agudo del momento, no hay una hiperemia crónica. Mientras estas causas, como le dije acá, causas de aumento de demanda funcional, debido a ejercicio o reacciones al frío, y patológicas, como les mencioné, debido a inflamación o ciertos estados febriles. Fíjense acá, fue a la playa, se quedó dormida tomando sol. ¿Y qué pasó acá? Obviamente tenemos esta coloración rojiza e eritematosa en la espalda del paciente. ¿Qué podemos ver a nivel microscópico? Vamos a observar que si ven todos esos puntitos rojizos, obviamente son vasos dilatados llenos de eritrocitos, ¿sí? Una lesión más bien reaccional. Muy bien, ¿estamos bien? Avanzo, a ver, ahora sí. Perfecto, ahí avanzo. Entonces vimos hiperemia y ahora vimos congestión. Fíjense, antes de la hiperemia había un aumento de la llegada de sangre. Acá lo que ocurre en retardo, ¿sí? Se ve disminuida la circulación sanguínea. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Se detiene el líquido, o más que se detiene, se ve demorado el paso del líquido. Por lo tanto, se va a ver un color rojizo azulado, más que rojizo, un color más bien azulado. Y este color azulado se va a ver, se denomina más bien cianosis, ¿sí? Ese color azulado que corresponde a la cianosis. Vamos a ver distintas causas que pueden generar esto. Fíjense, comparado al otro, que era un proceso activo, esto es un proceso más bien pasivo. El activo la hiperemia se veía rojizo, este se ve azulado. El otro había un aumento en temperatura, en esto se ve como un tejido un poquito más frío, en disminución de la temperatura. Y de vuelta la congestión se puede ser, de acuerdo a su extensión, que puede ser generalizado o localizado. Y según su velocidad, según el proceso que lo genere, va a ser más bien un proceso que puede ser agudo o puede ser crónico. La rotura en un capilar, que puede deberse a una congestión crónica, puede también causar pequeños focos hemorrágicos. ¿Estamos? Estos pequeños focos hemorrágicos, esta pequeña sangre que se pierde, se va a generar cierto catabolismo de estos eritrocitos extravasados, estos eritrocitos que se pierden y que van a dejar, que podemos dejar, estos eritrocitos pueden ser fagocitados, que se van a encontrar dentro de los macrófagos. Recuerden que los macrófagos son estas células que van a fagocitar y que van a terminar cargados con hemosiderina, que lo podemos ver en en la microscopía, en las imágenes de microscopía de este tejido. Tengan en cuenta que al retardarse el flujo sanguíneo, ¿qué pasa con la sangre? La sangre lleva oxígeno. Al perderse la oxigenación, al aumentar el consumo de oxígeno y al disminuir el flujo, esto se va a ver obviamente debido a un color cianótico azulado. Este color cianótico azulado genera una hipoxia crónica en estos tejidos que pueden llevar obviamente a la lesión tisular. Esto porque vayamos asociando con lo que vimos en las primeras clases, asociado a lesión tisular, asociado a menor aporte de oxígeno. La congestión local la vamos a tener debido a una obstrucción venosa, que puede ser localizada, como vimos antes, y también generalizada. Esta insuficiencia cardíaca puede generar un color más bien cianótico generalizado, ¿sí?
Vayan asociando esto con edema también. Acá lo que podemos ver es la imagen, una microscopía, ¿sí? También una imagen microscópica, que se observa en estos tejidos congestivos, pueden estar menos coloreados, ¿sí? Debido a la existencia de mayor concentración de sangre poco oxigenada. Se ve un poco menos coloreada la imagen. Pienso que lo estoy mostrando y no se ve la manito, tengo que activarla. Muy bien. Entonces, este es un cuadro comparativo con respecto a hiperemia y congestión. Esto es sumamente fácil para entender. Hiperemia, un proceso activo; congestión, un proceso pasivo. Uno tiene que ver de la sangre más bien arterial y el otro el sistema venoso. No me voy a leer todas las causas o toda la comparación, ¿sí? Ten en cuenta que la hiperemia, sobre todo, un proceso más bien agudo, mientras que la congestión puede ser un tanto agudo como un proceso más bien crónico. ¿Estamos? Entonces, este es un mapa conceptual que se los dejo, que ya lo fui hablando ahora, que resume todas las características de un proceso de hiperemia y congestión, que puede ser localizada, generalizada, de insuficiencia cardíaca o una obstrucción venosa, y que sí va a repercutir con este color azulado, que corresponde a la cianosis. Llegamos a la mitad de la clase. No, mentira, despiértense, vamos, ánimo, 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 arriba, 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 café, mate, piscolita, vamos, ánimo, ánimo. Corresponde a la hemostasia. Le doy 2 segundos para que utilices tu mente. ¿Vamos? ¿Estamos bien? Uno, dos, tres, arriba, vamos. La hemostasia. La hemostasia es fundamental. La hemostasia es fundamental, lo voy a decir por tercera vez. Entender y conocer los procesos hemostáticos son fundamentales. ¿Por qué? Porque todo o el 95% de nuestras acciones de sentado en un sillón odontológico van a activar el proceso hemostásico. Desde la anestesia, desde un raspaje, desde una cirugía, ya sea periodontal, la extracción del dentario, una biopsia, requieren de entender de los procesos de hemostasia. Es fundamental que lo sepan y se lo sepan de memoria, más que memoria, que lo comprendan y lo sepan, desde ahora hasta el fin de los tiempos. ¿Estamos? Hemostasia, el concepto como tal, que implica que mantiene la sangre en estado líquido dentro de los vasos, ¿sí? Unos vasos sanguíneos normales. Estamos hablando de un proceso normal, que es la hemostasia, proceso fisiológico. Esto va ante una lesión vascular, va a permitir la formación de un coágulo. ¿Para qué? Para que se detenga, obviamente, la hemorragia. Aquí hay 3 elementos fundamentales en un proceso hemostásico. Una, la pared vascular; otra, las plaquetas; y otra, la cascada de la coagulación. ¿Sí? Fundamental, fíjense el esquema, están todos los elementos. Endotelio, las plaquetas, que son estos, fíjense acá, ¿sí? Y la cascada de la coagulación, que se lleva adelante en la superficie de las plaquetas. Hemostasia. La hemostasia, a grandes rasgos, podemos dividirla en hemostasia primaria y hemostasia secundaria. La hemostasia primaria se va a desarrollar luego de que se genere un daño en el vaso, que se pierden las células endoteliales. Lo primero que va a ocurrir en la hemostasia primaria es la vasoconstricción. Una vasoconstricción, ¿sí?, que va a permitir una vasoconstricción que es refleja, y además se va a liberar ciertos mediadores, como por ejemplo la endotelina, que favorecen la vasoconstricción. Al generar la vasoconstricción, como podemos ver acá, se reduce el flujo sanguíneo y se expone con mayor, se expone ahí los elementos subendoteliales que van a permitir, como podemos ver acá, la hemostasia primaria, ¿sí?, que va a permitir la adhesión, activación y agregación plaquetaria. Eso está dentro de
la hemostasia primaria, ¿sí? Adhesión, agregación y activación plaquetaria, donde ocurrió previamente la vasoconstricción. Entonces, se lesiona un vaso. Al lesionarse un vaso, se expone el subendotelio. Al exponerse el subendotelio, se va a generar la adhesión plaquetaria con la consiguiente activación. ¿Cómo se adhieren las plaquetas? Las plaquetas, tengan en cuenta que hay un proceso fundamental, que es el de adhesión plaquetaria. Estoy corriendo acá las cosas. La adhesión plaquetaria se va a deber gracias a una glucoproteína, que es la glucoproteína 1B. Esto es fundamental para que lo entendamos y lo vayamos bien. La glucoproteína 1B va a unir a las plaquetas con el factor de von Willebrand que se va a encontrar a nivel del tejido subendotelial, que va a servir como puente este factor de von Willebrand. Se unieron las plaquetas. Las plaquetas, proceso de adhesión, como les dije, se activaron. Un componente fundamental que tienen las plaquetas son los gránulos. Tienen gránulos densos, que son los gránulos alfa, y los gránulos densos como tal. Los gránulos alfa tienen, dentro de estos gránulos, tienen distintos componentes. Entre ellos tienen los gránulos alfa, el factor 5, factor de von Willebrand, factor de crecimiento derivado de plaquetas, tienen el factor transformante, factor de crecimiento transformante beta, tienen la selectina B. Los gránulos densos tienen ADP, ATP, calcio, entre otros. Entonces, ¿qué pasa? Se adhieren, se activan. Al activarse un cambio conformacional de estas plaquetas. Recuerden que estos son discos anucleados que, ¿de dónde vienen? Muy bien, del megacariocito y la médula ósea. Estos se aplanan al activarse, expresan en su superficie otra glucoproteína, que es la glucoproteína GP2B3A, GP2B3A, que esto aumenta su afinidad por el fibrinógeno, fundamental para el proceso de agregación plaquetaria. Este GPB2A que se expresa a nivel de su superficie también fosfolípidos con carga negativa. Los fosfolípidos con carga negativa, chicos, es fundamental que entiendan esto. Los fosfolípidos con carga negativa van a captar o van a unirse al calcio y van a ser los lugares donde se van a formar los complejos de la cascada de la coagulación. Por eso cuando le pregunten dónde ocurre la cascada de la coagulación, es sobre la superficie plaquetaria. Estamos en hemostasia primaria, adhesión, activación plaquetaria y agregación plaquetaria. ¿Cómo se consigue la agregación plaquetaria? A través de, como podemos ver acá, el ADP, que se encontraba en los gránulos densos, favorece la activación plaquetaria. Entonces se activa, se liberan estos gránulos. Este ADP favorece la activación de más plaquetas. El tromboxano A2, es fundamental, es un elemento fundamental que se liberan las plaquetas a través de una enzima que es la ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa la van a ver en farmacología. ¿Qué pasa con la ciclooxigenasa y el ácido acetilsalicílico? Muy bien, el ácido acetilsalicílico inhibe la ciclooxigenasa. Por eso sabemos que la aspirina es un antiagregante plaquetario, porque inhibe la ciclooxigenasa, por lo tanto no se forma el tromboxano 2. ¿Qué función le dije que tiene el tromboxano? Un agregante plaquetario. Entonces, vasoconstricción, adhesión plaquetaria, activación, cambio de conformación, agregación plaquetaria. Esto forma el tapón hemostásico primario. Si no se forma, si se lleva adelante la cascada de la coagulación o hay una alteración en los factores que vamos a ver más adelante, si no se forma esto, ¿qué pasa? Este tapón hemostático se pierde, ¿sí? Sumamente reversible, se pierde, se le llega el flujo sanguíneo. Por eso es fundamental la hemostasia secundaria, que lo va a llevar se va a generar en la superficie de las plaquetas, que vamos a ver más adelante que la coagulación tiene una vía intrínseca y una vía extrínseca, y una vía común, que va a culminar con la formación de protrombina en trombina, y la trombina va a incidir el fibrinógeno, que recuerden, ¿a dónde estaba el fibrinógeno? Iba a formar puentes entre las plaquetas, que se iba a unir ¿con quién? Con los receptores GP2B3A.
¿Se acuerdan que cuando se activaba la plaqueta había un proceso de que se aumentaba la afinidad de estos receptores que nos hacían por el fibrinógeno? Se unía el fibrinógeno a eso, generaba una malla de fibrinógeno, ¿sí?, en las plaquetas, y la cascada de coagulación, como le dije, formaba la protrombina en trombina, y la trombina iba a escindir el fibrinógeno y lo iba a transformar en fibrina. Esta fibrina forma el trombo, mejor dicho, más que el trombo, forma un coágulo, perdón, porque el trombo es patológico, coágulo es patológico, y lo vamos a ver más adelante el trombo. ¿En dónde? En el lugar donde se dañó este vaso. ¿Para qué? Para evitar la hemorragia, para darle tiempo y que se recupere este vaso. Entonces, vasoconstricción, hemostasia primaria, asociada a las plaquetas, hemostasia secundaria de la cascada de la coagulación. ¿Dónde ocurre la cascada de la coagulación? En la superficie de la plaqueta. Perfecto. El endotelio, como le dije, eh, va, va a tener funciones, obviamente. Todo este proceso va a tener que ser regulado. Todo este proceso es regulado en dónde, para que solamente ocurra en la cascada de la coagulación, o se forma un coágulo, solamente, perdón, donde se generó el daño en el vaso. Ten en cuenta que va a tener efectos a nivel de las plaquetas, es decir, va a ser antiagregante. A nivel de la cascada de la coagulación va a tener funciones anticoagulantes y un efecto fibrinolíticos, es decir, que va a degradar la fibrina. Ten en cuenta que el endotelio va a actuar como una barrera física, tanto para la función antiagregante como la función anticoagulante. ¿Por qué? Con respecto a anticoagulante, una barrera física, ya que actúa como una barrera que no expone o que evita la exposición del subendotelio, que va a estar el factor de von Willebrand, por lo tanto no se agregaría en la plaqueta. Y evita la unión como antiagregante, como una barrera física, debido a que evita la exposición del factor tisular. El factor tisular, lo vamos a ver en las próximas diapositivas, es fundamental para la activación de la vía extrínseca de la cascada de la coagulación. Otro elemento antiagregante es que se libera óxido nítrico y las prostaciclina, que son antiagregantes plaquetarios. ¿Estamos? Dentro de efectos anticoagulantes, como le dije, como barrera, va a liberar acá, fíjense acá, hay distintos conceptos fundamentales, ¿sí? Acá tiene el factor antifibrinolítico, que es lo que se puede ver acá, que es el TPA, el activador de plasminógeno tisular, que activa el plasminógeno y lo asciende en plasmina. ¿Qué hace la plasmina? Degrada la fibrina. Si degrada la fibrina, se degrada obviamente este coágulo. Después, como les dije, acá tenemos moléculas semejantes a la heparina. Voy a mover un poco la garganta. Esta molécula de la heparina, ¿qué va a hacer? Va a unirse obviamente a la trombina. Esta trombina que se une a la heparina va a inhibir la función de la trombina. Recuerden que la trombina les dije que era fundamental para formar fibrinógeno y fibrina. Y además de inhibir la función de la trombina, va a inhibir diversos factores de la coagulación, como el factor de la coagulación 10 activado y 9 activado. ¿Sí? Esto, como dice proteína S, junto con la proteína S y el receptor de la proteína C, se van a formar un complejo, fíjense acá, esta trombomodulina que se fija, fíjense la trombomodulina, se activa, la trombina se une a la trombomodulina y el complejo trombomodulina proteína C, que se activa la proteína C, va a, junto con la proteína C y S, van a inhibir la función de diversos factores de la coagulación, como por ejemplo el factor de la coagulación 5 activado y el 8 activado. Esto lo van a entender un poquito más cuando veamos más adelante. Si tienen dudas, me preguntan. Todo esto que estoy hablando acá, como se los dije, está completamente explicado también en el Robbins, en el capítulo que le dije. Hay factores, como le dije, antitrombóticos o anticoagulantes y factores protrombóticos o procoagulantes, ¿sí? Ten en cuenta que el endotelio, ¿sí?, va a tener función a nivel de las plaquetas.
Cuando se genera un daño en el endotelio, ¿sí? Estos efectos plaquetarios van a estar debido a... se me demoró esto. También se me demora esto. La señal que tengo es mala. Hola. Espero que esté saliendo bien. Bien, 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 bien. Ahora sí. Ahí está saliendo. Ten en cuenta que las lesiones endoteliales, como les dije, van a permitir que las plaquetas contacten con la superficie subendotelial. Por lo tanto, es fundamental el factor de von Willebrand. Vamos a ver adelante unas patologías que el factor de von Willebrand les dije que si va a surgir de puente entre la superficie subendotelial, por ejemplo el colágeno, y las plaquetas. Las plaquetas con GP1B se van a unir al factor de von Willebrand. Después otro efecto procoagulante es el factor tisular, que al romperse esta capa endotelial se expone a nivel del subendotelio el factor tisular, también que va a activar, como le dije, el factor 7 de la cascada de la coagulación, que lo liberan también las células. Recuerden que el factor tisular van a liberar, sintetizar y liberar el factor tisular, ¿sí? Que el principal activador, como le dije, de factor 7 de la cascada de la coagulación, que es la cascada de la vía extrínseca. Y como dije, hay efectos antifibrinolíticos, van a liberar inhibidores del activador del plasminógeno. Por lo tanto, el endotelio también va a regular esto, va a tener estas funciones antifibrinolíticas que van a limitar la fibrinólisis. ¿Sí? ¿Entienden? Son varias funciones que pueden cumplir el endotelio. Tanto efecto protrombótico, como vemos acá, y como vimos anteriormente, antiagregantes. Antiagregante, anticoagulante, fibrinolítico, comparado a este, antifibrinolítico, procoagulante y efectos plaquetarios. Acá las plaquetas, como les dije, ¿sí? Las plaquetas, como les dije, algo ya les hablé, corresponden, son estos discos anucleados que derivan son fragmentos celulares que corresponden al eucariocito de médula ósea, que contiene los gránulos citoplasmáticos, ya les dije, y que van a ser fundamental con respecto a la adhesión y agregación plaquetaria para formar el tapón hemostático primario. Tapón hemostático primario. Las etapas son de adhesión, cambio de forma debido a la activación, secreción que va de la mano de la activación y finalmente la agregación plaquetaria en el tapón hemostático primario. Esto es lo que les mencionaba yo al principio. Fíjense acá, tenemos el factor de von Willebrand que va a estar de puente con respecto a el subendotelio que se expone, la glucoproteína 1B de las plaquetas que se van a unir al factor de von Willebrand, la glucoproteína 2B3A que tiene afinidad por el fibrinógeno y este fibrinógeno va a actuar de puente con respecto a las otras plaquetas. Este fibrinógeno es lo que se tiene que transformar en fibrina gracias a la trombina de la cascada de la coagulación para formar el tapón hemostático secundario. Entonces, esto, adhesión, perdón, me marcó la vuelta. Esto correspondería al proceso de adhesión plaquetaria. Lo segundo, el proceso de agregación plaquetaria. Esto, adhesión, agregación, como le dije, y activación plaquetaria es el tapón hemostático, ¿qué número? Primario. Perfecto. Y finalmente, este fibrinógeno que está acá, que forma una malla, voy a cambiar el color ahora, forma una malla el fibrinógeno, ¿sí? Entre las diversas plaquetas que se van agregando. Este fibrinógeno va a formar, obviamente, el tapón hemostático secundario, debido a que este fibrinógeno va a ser extinguido y se va a formar fibrina, gracias a quien es la trombina y la cascada de la coagulación. Esto es lo que corresponde al tapón hemostático secundario, gracias
a los factores de la coagulación. Entonces, esto es coagulación, una C es eso, y esto es, un poco acá, a nivel de las plaquetas, ¿sí? ¿Dónde ocurre la cascada de la coagulación? Coagulación, como le dije, en las superficies de la plaqueta. ¿Por qué? Como le dije, cuando se activan se exponían los fosfolípidos de carga negativa en su superficie, donde se unía el calcio, que era fundamental, junto con los factores de la coagulación. Ah, me olvidé de algo importante. Por lo tanto, podemos tener distintas enfermedades que vamos a ver más adelante. Si hay un déficit del factor de von Willebrand, vamos a tener la enfermedad de von Willebrand. Si hay un déficit de la glucoproteína 1B, que es esta, vamos a tener el síndrome de Werner-Sullier. Y si, y si tenemos un déficit de la glucoproteína 2B3A, tenemos otra enfermedad que se llama tromboastenia de Glasman. ¿Sí? Todo esto son enfermedades que van a generar trastornos hemorrágicos. Llegamos acá, casi al final de la clase. Tenemos eh, la cascada de la coagulación. ¿Dónde ocurría? En la superficie de la plaqueta. ¿De qué se caracteriza? ¿Qué va a formar esto? El tapón hemostático secundario. Generaba el tapón hemostático secundario. Y lo que ocurría acá es lo siguiente. Tengan en cuenta que tenemos una vía extrínseca, voy a señalar, perdón, una vía extrínseca, una vía intrínseca y una vía común. Todo esto lo podemos medir con exámenes de laboratorio. La vía extrínseca lo vamos a medir con el tiempo de protrombina, o PT. La vía intrínseca con el tiempo de tromboplastina parcial activado, o TTPA. ¿Sí? El PT o tiempo de protrombina mide la vía extrínseca y la vía común. El TTPA mide la vía intrínseca y la vía común. Eso para más adelante, pero por acá vayamos integrando. Fíjense, por diversas vías vamos a llegar a la activación del factor 10. Junto con el calcio, factor 10 con el 10A, forman el 10A activado junto con el 5A y el calcio forman un compuesto que van a activar la protrombina en trombina. ¿Qué hacía la trombina? Transformaba el fibrinógeno en fibrina. Y ahí se forma el tapón hemostático secundario. Fíjense, entonces tenemos vía extrínseca y la vía intrínseca. La vía extrínseca se va a unir el factor tisular, que en la forma del factor tisular lo sintetizaba, como dije, las células endoteliales. ¿Sí? Este factor tisular, el donde se genera esta lesión vascular, va a activar la superficie de las plaquetas, donde se ocurre la cascada de la coagulación, va a activar el factor 7. El factor 7, fundamental, va a activar luego el factor 10. ¿Sí? Por el otro lado, la vía intrínseca está de la mano del factor 12 o factor de Hagemann. Factor de 12 se va a transformar en factor 12 activado, van a formar, va a ir descendiendo. Fíjense, 12, 12A que se activó. El 12A va a activar el 11, que va a activar el 11A, y así si van viendo, se culmina en una cascada enzimática. Entonces, si uno dice, conceptualiza la cascada de la coagulación, es una cascada enzimática que tiene por un lado, tiene a una enzima, que va a ser el factor de la coagulación activado, va a tener un sustrato. ¿Cuál es el factor? El sustrato va a ser el factor de la coagulación inactivo, y después va a tener un cofactor que va a ser un acelerador de la reacción. Por lo tanto, vía intrínseca, vía extrínseca, culmina con la activación del factor 10. Este factor 10 es la vía común, que va a activar junto al factor 10 activado con el factor 5A, y el calcio va a activar, como dije, la protrombina, que es el factor 2, a trombina. ¿La trombina qué hace? ¿Escinde a quién? Al fibrinógeno. Muy bien, como dijo ahí el doctor Rebolledo, a la fibrina. Y con esto se forma el tapón hemostático secundario o el coágulo. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Esto es fundamental, como les dije, que lo entiendan y que lo sepan bien. ¿Sí? Es fundamental. Vamos para adelante. Perfecto.
Finalmente, obviamente, tiene que haber un proceso de degradación de esta fibrina. ¿Y qué va a llevar a cabo la degradación de esta fibrina una vez que se recuperó todo esto y se elimina este coágulo? Lo va a hacer a través del plasminógeno. El plasminógeno se va a transformar en plasmina. ¿Por quién? Gracias al activador de plasminógeno que va a ser liberado también por el endotelio, ¿sí? El actor plasminógeno tisular. ¿Qué hace? Escinde el plasminógeno y este plasminógeno se transforma en plasmina y va a degradar la fibrina. Tengan en cuenta que también esta plasmina, ¿sí?, va a ser regulada también por mecanismos asociados a la alfa-antiplasmina, que se va a unir a la plasmina libre, ¿sí? ¿Esto para qué? Para que se encuentren más bien localizados solamente en el lecho donde se ocurrió la lesión y no se vayan degradando continuamente. Entonces, la plasmina tiene el plasminógeno va a ser activado por el activador de plasminógeno tisular y esto va a permitir la degradación de este trombo de acá. Debido a que, ¿qué va a pasar? Va a degradar la fibrina. ¿Y qué les dije? ¿Qué pasaba si se degradaba la fibrina o si no se formaba la fibrina? ¿Qué pasaba con ese tapón hemostático primario? Se liberaba, se degradaba, se liberaba, ¿sí? Y se levantaba, se perdía ese coágulo. En esto estamos hablando de un caso de que se lesionó el vaso, se formó el tapón hemostático primario, tapón hemostático secundario, cumplió su rol y hay que eliminar, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Se me despertaron? No sé, ¿los dormí todos? Mira, ¿me los dormí todos? ¿No? Perfecto. No avance esto. Tengan en cuenta que, como les dije, que tanto la cascada de la coagulación, ¿sí?, la activación de esta cascada, además inicia esta cascada fibrinolítica para regular, por un lado, ya sea el tamaño del coágulo, ¿sí?, y evitar que haya una diseminación del mismo. Esta fibrinólisis, que es el concepto de este proceso, como le dije, se debe a la plasmina. Tengan en cuenta eso que ya les dije. Y avancemos. Y finalmente terminamos con la clase. Entonces, hemostasia. Proceso fisiológico que mantiene la sangre dentro de un vaso líquido. Se rompe un vaso y esto va a ser un proceso fisiológico que va a formar un coágulo en un vaso lesionado. Esta es la contraparte patológica de este proceso, es la trombosis. La trombosis es la formación de un coágulo en un vaso indemne, en un vaso sano, que eso lo vamos a ver mucho más adelante. Se lesionó un vaso, se generó una vasoconstricción, se generó la adhesión plaquetaria y la activación, cambio de conformación, secreción, me salió medio en portugués, secreción de sus gránulos. Se favorece la agregación plaquetaria. A continuación, se formó el tapón hemostático primario, se desarrolla la cascada de la coagulación, principalmente por la vía extrínseca, por el factor tisular y el factor 7. ¿Sí? Luego se activa la vía intrínseca y en conjunto se activa, perdón, la vía común. Vía común que forma trombina en trombina y la trombina en fibrinógeno en fibrina y forma y estabiliza este coágulo. Luego se activa la maquinaria de la fibrinólisis, que culmina con la activación de plasminógeno en plasmina y la plasmina va a degradar la fibrina. Parece un trabalengua, pero no lo es. Eso vimos hoy. Fundamental. Fundamental. Entonces los elementos actores principales de la hemostasia son los vasos sanguíneos, las plaquetas y los factores de coagulación. Por lo tanto, si tenemos alteración en cualquiera de estos tres elementos, vamos a tener eh, enfermedades hemorrágicas, que se la vamos a ver en las próximas clases. ¿Estamos? La clase quedó grabada, la clase es densa, una clase que necesita de que vayan escuchando con atención, que lean con atención el Robbins en el capítulo que les dije, y que saquen las dudas en el próximo, que pueden enviar un correo enviándome dudas, o en la próxima clase teórica o de laboratorio que pregunten. ¿Estamos? Finalizando la clase, les deseo un buen fin de jornada.
Que estén bien y un gran abrazo y como siempre les digo, ánimo, vamos para adelante. Cuídense.